una serie breve de enseñanzas basadas en esta época, en la época navideña. Gracias. Y lo que vamos a tratar estos días, el tema es Jesús es la razón de la Navidad. Jesús es la razón de la Navidad. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es Navidad? Para algunos, sobre todo los más pequeños, es la época donde se dan regalos, donde se reciben expos y toda clase de cosas. Pero ¿qué es la Navidad? Y antes de llegar al tema como tal, hoy quiero tratar una primera parte de lo que implica, y es: tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Y está en Lucas capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Y este sí lo voy a leer en Reina Valera. Entonces, como tal, el título de hoy es: tu oración ha sido escuchada. Lucas 1, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante hasta el 25. Dice así la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo esperaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel del Señor dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo.
Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Señor, esta mañana tú nos quieres enseñar que nuestras oraciones son escuchadas, oídas, contestadas por ti. Te pido que nos ayudes a tener esa certeza y que hoy mismo podamos empezar a practicar orando. Hoy empezaremos, Señor, orando de forma colectiva, los unos por los otros y con peticiones. Enséñanos, Señor, y pon esa pasión en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amados, ¿cómo va nuestro diciembre? ¿Cómo va el diciembre para ustedes? Si tiene que evaluar todo lo que ha pasado en el año, ¿qué tal van las cosas? Todo lo que le dijeron que iba a pasar en diciembre, ¿pasó? Todo lo que en algunos casos, como les decía alguna vez, por ahí le dijeron, ¿sucedió? Es complicado estar en diciembre y enfrentar pérdidas. Y ahora voy a descontextualizar una canción que anda por ahí. Algunos han perdido familiares. Y esa canción, Y llega Navidad y yo sin ti, se podría aplicar si se perdió los familiares. No pongamos en lo de lo amoroso. Pero, ¿qué tal? Uno se preocupa, ¿cierto? Enfermedades que llegan, enfermedades que se van. De incluso nuevos miembros en la familia, nacen nuevos miembros. Pero también noticias de embarazo. Y este año hemos tenido noticias de embarazo en la congregación. El año que viene ya tendremos bebés nuevos en la congregación. También noticias de empleo. Decisiones sobre si cambio o no de ciudad, sobre me voy o me quedo. ¿Qué significa para ti la Navidad, esta época de diciembre? Ahora, ¿qué celebramos exactamente en esta época? ¿Celebramos época de vacaciones colectivas? ¿Celebramos época de primas? ¿O qué celebramos? Bueno, los que reciben primas. El próximo domingo ya veremos algo más específico. Esta mañana Dios quiere recordarnos que escucha nuestras oraciones y las responde en el tiempo preciso. Por eso el título, Tu oración ha sido escuchada. Y yo recuerdo de mi niñez que muchos de los sermones que me edificaron fue en la iglesia de mi casa, en el santuario de la cocina, en el púlpito de la estufa y con la pastora de mi mamá. Y desde entonces hasta ahora me sigue enseñando que toda oración tiene respuesta, a no desmayar. Y tal vez a ti te ha tocado un púlpito así también. Tal vez tu púlpito ha sido la escoba, o el lavadero de platos, o en la misma estufa. Pero para otros ha sido otra clase de púlpito. Pero también recuerdo una canción que cantaba y aún sigue cantando, alabando al Señor en medio de los problemas. Y es una canción sencilla que también me gusta cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y esa canción tan preciosa, tan hermosa, la suele cantar y a veces de pronto ella cree que uno no la oye. Yo la oigo, la he oído. Entonces eso me llamó la atención. Y eso se parece al pasaje que hemos leído, donde un Zacarías, y más adelante lo veremos, lleno del Espíritu, canta feliz, en lo que parece ser la prenavidad, anunciando ya casi
Primero el nacimiento del que vendría antes del Mesías. Pero Él va a lavar. Y la Navidad está llena de villancicos, de cantos, de alabanza. ¿Cómo está nuestra vida de alabanza a Dios? ¿Cuántos le cantamos en nuestra cotidianidad, en los días que pasan? ¿O solo le cantamos cuando venimos a los cultos? Sería bueno que practiquemos hacerlo en medio de todo. La enseñanza de hoy es una hermosa historia de dos viejitos, una pareja avanzada en edad, estériles, parece ser que desde muy jóvenes, esforzados, dice ahí, en el servicio a Dios, con una petición de oración permanente que no cesaba. ¿Y cuál era la petición? Dame un hijo, Señor. Y creo que nos podemos identificar algunos en la medida de quiero un hijo físico como tal. Y uno de esos milagros ocurrió. Nuestra hermana Karen Pedrosa. Le habían dicho que era estéril y todo. Y ya la tenemos aquí, bueno, hoy no vino por acá, embarazada. Descansó en el Señor. Pero también se puede aplicar a otras cosas, en trabajos, en sueños que hemos tenido y que han estado estériles por mucho tiempo. Y esa petición parecía inalcanzable. Y claro, ¿quién piensa tener un hijo por allá a los 70, 80 años? Y uno dice, ¿ya para qué? ¿Cierto? ¿Ya para qué? Ya se acabó. Y si Dios lo da en esa época, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a criar? ¿Qué fuerza voy a tener? ¿Qué propósito puede tener Dios demorándose? Hasta diría uno eso. Pues bien, esta historia fue relatada por primera vez a Teófilo, un hombre pudiente a quien se le dedicó ese libro. Y como dice Lucas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, este texto no está ahí por casualidad. Algo le quería enseñar Lucas a Teófilo a través de la historia del nacimiento de Juan. Y es que Dios sí escucha las oraciones de sus hijos. Dios sí oye el clamor que nosotros hacemos y lo contesta en el tiempo indicado, en la hora adecuada, y tiene un propósito con ese que van a hacer. En medio de un panorama difícil, esa pareja afligida por no tener descendencia va a ser bendecida en medio de la espera. Hay una canción de un joven español que dice, hablando acerca de la venida del Señor y cómo debe estar la iglesia, Quique Pavón dice que deberíamos andar como la novia que espera y no desespera, que está pendiente. Pero para el ser humano es fácil desesperarnos, incluso hasta en cuestiones de trabajo, de empleo. Incluso en cuestiones de pareja. No, pero es que no ha llegado nadie. Bueno, primero que venga, la primera que venga, eso va. ¿Sí? Zacarías era un hombre conocido en su pueblo. Era un sacerdote. Y tanto él como su esposa, descendientes de Aarón. Ahora, él era miembro de un grupo. Y aquí se especifica. El grupo de Abías, entonces era conocido, era popular, estaba identificado. Y sabemos que es importante para el ser humano, para nosotros pertenecer a una comunidad. ¿A quién no le gusta ser parte de un grupo? Si no, pregúntenle a alguien por aquí al frente. A todos nos gusta pertenecer a un grupo. Y ellos venían de un linaje. Y lo mejor es que por turno, ahí cuando dicen suerte, se refiere a que al principio habían hecho una programación y le tocaba, como eran tantos descendientes, habían hecho una programación y para esa fecha le tocaba a él.
Así que ese año le tocaba entrar al templo y quemar incienso y decirle al pueblo, esto ha dicho el Señor. Al salir tenía que hablar, pero lo paradójico de esto es que cuando él sale no puede hablar. El que tenía que darle una palabra de Dios al pueblo quedó mudo. Eso es precioso. Y la Biblia nos relata, puede ver, que ellos eran dedicados al trabajo. ¿Y cuántos de aquí son muy dedicados a la obra del Señor? Y con todo lo dedicado, ellos no veían respuesta. ¿Cuántos años y años sin ver una respuesta de parte de Dios? Entre comillas, sin ver una respuesta. ¿Qué estás esperando tú del Señor antes que finalice este año? ¿O qué esperas para el próximo 2018? Cierto que para estas fechas de pronto ya uno dice, no, el año que viene vas a tener esto y lo otro. Pues yo te digo, tendrás lo que Dios quiera que tengas y en lo que te esfuerces a trabajar. Literalmente dice la palabra, el que no trabaje, que no coma, hay que esforzarnos. Pero también dice que hay que compartir con los que no tienen, porque hay quienes ya no pueden trabajar y tenemos que darles. ¿Oyeron? Por si acaso. Entonces, ellos eran dedicados, pero lo que le agobiaba era la esterilidad. ¿Y qué está estéril hoy? ¿Tu vida de oración? ¿Qué está estéril hoy? ¿Tu vida de intimidad con Cristo? ¿O efectivamente, físicamente, estériles? ¿O lo que hacemos y programamos no sale? Decimos, vamos a hacer tal cosa y no pasa. ¿Será que en ese sentido estamos estériles? Ahora, en estas fechas somos más sentimentales y somos más susceptibles a los problemas. ¿Qué te agobia en esta fecha? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te trae desesperanza en tiempos que debería haber esperanza? ¿Cuál es esa petición que año tras año le dices a Dios y aún no la ves? Y para entender un poco la magnitud de lo que significaba no tener hijos en esa época, les voy a leer algunos textos. Génesis 49:25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Desde un primer momento, de hecho, las primeras palabras que se dicen en Génesis, lo primero es llenar la tierra, sojuzgarla, es decir, reproduzcanse. Salmo 127 del 3 al 5, he aquí, lo dice mucho, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, he aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y yo no me imagino un sacerdote que se sabe la ley, que conoce la Biblia y cada vez que se encuentra con esos textos dice, quisiera borrarlo, usar un Sharpie y que desaparezcan de ahí de la Biblia. Salmo 119:13, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Está diciendo que Dios puede hacer que un estéril viva en familia. Entonces, ustedes se pueden imaginar, si de pronto les tocaba leer esos salmos, ¿cómo se sentiría? Claro, yo me molestaría. Y de seguro, muchos que escuchan esta palabra, así sea grabada aquí en vivo, sentirán, es incómodo. Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres.
Imagínense. Proverbios 11:21. La descendencia de los justos será librada. Hermanos, y muchos textos más faltarían, entre ellos donde se palpa el sufrimiento en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la madre de Samuel, que mientras oraba y derramaba en oración le decía, oye, el mismo sacerdote de aquella época le decía, tú estás borracha, tú estás ebria, mujer, digiere tu vino, y le iba a sacar, le iba a correr del templo. Entonces, esto puede demostrar un poco lo que significaba la esterilidad para ellos. Pero este hombre también debió conocer que en la Escritura se mencionaban familias como la de Abraham. Abraham ya siendo viejísimo, ni siquiera viejo, viejísimo. Su esposa quedó embarazada. Sansón, el nacimiento de él también fue milagroso. Ahora, una cosita más que se une a eso es que desde hacía 400 años, a la época que llegó esto, se dice que Dios no había hablado. Desde que se cerró el último libro, Malaquías. Y las mujeres esperaban que de su vientre viniera el Mesías. ¿Será que ella se imaginó, y qué tal que de mí salga el Mesías? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo has esperado tú una respuesta a una oración que has hecho? ¿O simplemente ya te cansaste y desmayaste por esa petición? Zacarías entra al templo, hermanos. Pueden mirar ahí el texto. Y lo que se le aparece es un ángel. Versículo 13. Y la reacción de él es, tiene miedo. Bueno, yo no sé si a usted se le aparece un ángel, tendría miedo. No sé. Pero este sacerdote se asustó y tuvo mucho miedo. Pero lo interesante es que él le dice, mira, tu oración ha sido escuchada. Vayamos al texto mejor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Qué bueno es Dios, que hasta le evitó la incomodidad de estar, bueno, ¿cómo le ponemos? No, Zacarías Junior, no sé, se va a llamar Juan. Les ahorró eso. Entonces, qué precioso. Lo primero que le dice, tu oración ha sido escuchada, ha sido oída. Y creo que en estas Navidades uno le gustaría que se le apareciera alguien y le dijera, mira, tu oración ha sido escuchada. Y de pronto no, tu mujer Elizabeth dará un hijo. No, sino de pronto le dice, y tus hijos llegarán a los pies del Señor. Tu esposo llegará a los pies del Señor. Tus padres llegarán a los pies del Señor. Tu familia entera llegará. Y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¡Qué hermoso! Las palabras que se mencionan son preciosas. ¿Tú sabes lo que es eso que enseguida te diga? Mira, ese proyecto que tienes, ese hijo que viene, que tanto esperaban, llegó en este tiempo, porque todo estaba preparado para que Él sea el precursor, el que le abra camino al Mesías. Es decir, esa demora no fue demora, fue un regalo de Dios a esa pareja. Así que no temas, no te asustes si tal vez no se han dado las cosas hasta el momento. Si tal vez tu proyecto de matrimonio, si tal vez tus cosas no se han dado hasta ahora. Tranquilo, pon en las manos de Dios esto, que el Señor está en control. Pero también a la esposa, las palabras de la esposa. Versículo 24, las quiero resaltar desde ahora. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta de los hombres. Esta mujer llevaba la vergüenza por donde iba. En esta época
De pronto sucede algo lo contrario. Si una chica queda embarazada, uno dice, ay, pero mira, tan joven, uy, se dañó la vida. ¿Cierto? Un poco diferente. Obviamente sabemos que estamos en contextos totalmente diferentes y cultura. Pero para muchos hoy un hijo es una carga, pero para ellos era un anhelo. De hecho, muchos querrían tener esa carga. ¿Cuál es la oración que has hecho? ¿Cuántos desean escuchar esta mañana? No temas, tu oración ha sido oída. Me llama la atención que este hombre, según lo que dice el ángel, no se ve que se haya desanimado, sino que siguió esperando. Y por eso el ángel dice, no temas, tu oración ha sido oída. Hermanos, Dios contesta. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y tus hijos, hermanos, sí llegarán a servir al Señor. Espera el tiempo y darles buen ejemplo. Jóvenes, veremos la respuesta de Dios en cuanto al área familiar, en cuanto a pareja, en cuanto a estudio, en cuanto a posgrados. Pero no desmayemos. No desmayemos. Ancianos, adultos mayores de este lugar, no desmayes. Sigue orando por tus hijos, por tus nietos, aún por tus bisnietos. Y aquí hay muchos con bisnietos. Mi papá está a punto de tener su 5º bisnieto. Entonces, no desmayes. Y no te preocupes por la estabilidad de todos estos años, porque el Señor cuida. Hermanas que están viudas, el Señor es el Señor de las viudas. Él las cuida. Él está con ellas. Así que no te preocupes. Abandónate en las manos de tu Señor. Árbol de vida para las naciones, el Señor nos hará crecer, pero como Zacarías necesitamos orar, necesitamos acompañar a toda la congregación, venir al templo, orar en nuestras casas, orar donde estemos. No podemos dejar la oración. Acompáñame al templo a orar. Vengamos temprano. El relato es esperanzador. Hasta el versículo 17. Pues Zacarías parece que con todo y que es un sacerdote, un siervo de Dios, parece que le entra como la duda de último minuto. Como cuando te dan el sí y tú, ¿será que sí es verdad o me está mintiendo? O te dice, sí, no te preocupes, te van a aprobar ese crédito para tu casa o tu carro y tú, ¿será? Yo no creo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que van a orar por algo y tienen mucha fe y cuando oran, ay Señor, pero, ay, ¿qué tal que no pase? Señor, pero tú sabes, y empiezan a dudar en la propia oración. Señor, yo sé que tú me vas a dar tal cosa, pero yo creo que, ay Señor, me va a tocar conseguir hacer este crédito y esta otra cosa y no sé qué. No sé si lo ha pasado o a mí es el único que me pasa. Pero miren lo que dice el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Vaya, usó la palabra, yo soy viejo. Yo no sé aquí quién de los adultos mayores se diría, yo estoy viejo. Creo que ninguno, ¿verdad? O no sé. Pero dice, y mi mujer es de edad avanzada. Oiga, este hombre como que le pidió a Lucas, no ponga que yo dije vieja, de edad avanzada. Pero ahí Lucas, ¿cómo cuida hasta la mujer? No digas vieja, sino de edad avanzada. Pero bien, las dudas muchas veces vienen como excusas. Ya yo estoy viejo. Ella es de edad avanzada, así que no es de ancianos tener o concebir hijos. O tal vez tú te has dicho, pero es que estoy muy joven. ¿Por qué? O de pronto dice, pero no tengo plata, así que no puedo estudiar. Vea, yo estudié sin plata.
Me tocó eso en esa, ¿cómo es que se llamaba? Ya sé, hacer novación, me tocó fraccionar el semestre, con todo y que era la UDC. De hecho, y hubo uno de los semestres donde me matriculé tarde, pero con todo eso Dios siempre proveyó. Así que sin plata se puede estudiar. Se los digo con todo. Ahora, hermanos, las dudas vienen y aquí viene la pregunta. ¿Cómo manejamos las situaciones adversas? ¿Y cómo manejamos cuando Dios te dice que sí va a hacer algo? Lo dudas enseguida. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que cuidarnos. Este hombre con todo y que servía en el templo, con todo y que era sacerdote, le entró el gusanito de la duda. No dejemos que la incredulidad nos invada. Ella nos invade cuando confiamos más en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades que en lo que Dios ha dicho. Pero si Él nos ha mirado, si Él nos ha hablado, si Él vio también a un viejo arrugado en esa época, nos mira a nosotros y responde nuestras oraciones. Hermanos, si es en esos momentos donde nosotros debemos aferrarnos a lo que Dios nos ha dicho. ¿Acaso? Mire, yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en usted, pero la Biblia nos menciona también cosas que ha hecho Dios por nosotros. De pronto Zacarías pudo acordarse, Abraham, viejito, tuvo su hijo con Sara. ¿Por qué no iba a pasar lo mismo conmigo? Entonces, hermano, usted mire la palabra y llénese de fe. Pero también mire lo que Dios ha hecho con usted y llénese de fe. Tenemos el Dios que hace posible lo imposible. No dejemos de mirar la condición actual para que sea la que nos marque. Pensemos también en lo que Dios ha hecho. Porque Dios ha sido fiel. Dios en el presente es fiel y en el futuro sigue siendo fiel. Esta pareja nos deja ver que hay incredulidades ocultas en nuestro corazón y que en los momentos difíciles tienden a aflorar. Y la duda está a la vuelta de que te digan una palabra de bendición o que te diga Dios, sí va a pasar esto. Y lo más interesante es que no sé si les pasa también esto, que Dios nos ha librado de muchas cosas. Dios me ha librado de muchas cosas. Y lo sé, estoy seguro. Pero a veces tenemos más fe del pasado que en lo que va a ser ahora en el presente. Que con todo lo que Dios ha hecho uno dice, ¿y será que Dios esta vez sí me escuchará? Eso también pasa. Nosotros como Zacarías muchas veces terminamos pidiendo señales, pruebas, de incluso milagro que él ahí no le pidió. Hey, Ángel Gabriel, fírmame un pagaré o esta letra o un compromiso. Versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Y no era un concurso de yo me llamo. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas noticias. Pero ¿sabes? Va a quedar mudo por incrédulo. Hermano, Dios responde en su tiempo. Y quien ha respondido la oración es Dios. Gabriel solo fue un mensajero. Así que créele a Dios lo que Él ha dicho. La promesa ha venido de Dios y no ha venido de hombres. Versículo 23, ya para terminar. Y cumplidos los días de su ministerio, dice, se fue a su casa. Muy obediente, se fue a su casa. Y dice el texto en el 24, después de aquellos días, concibió su mujer. Puso mano a la obra. Tuvieron que estar juntos. Así usted, hermano, si Dios le ha dicho algo, hágalo, ponga manos a la obra.
Hagamos, si Dios le ha dicho, mire, te tengo este negocio, trabaja en ese negocio. Si Dios te ha dicho, en este ministerio quiero que me sirvas, sírvele. Pero no esperes que las cosas sucedan o que nazca un hijo sin tratar de producirlo. No van a ser. No sé cuánto tardó la mujer en darse cuenta que su esposo estaba mudo. Porque de pronto pasa como hoy, que por las redes sociales, pues ya casi ni entre las parejas se habla. Y bueno, y la que hay muchas mujeres que sus esposos no hablan, parecen mudos. Bueno, también pasa lo contrario. Pero no es que se pierda la comunicación. Versículo 25, Elizabeth dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitarme a frente de los hombres. Ella reconoce que Dios cumple sus promesas, que la obra la hace el Señor, que esa obra no es humana, que ella hizo lo que tenía que hacer con su esposo, pero Dios responderá por lo que Él ha prometido. Así que lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer, hazlo y ya. Confía en el Señor. Ya suelta las dudas. Mira cuántas peticiones, cuántas oraciones ha respondido. ¿Por qué vas a dudar en eso? No tengamos miedo a obedecer la voz de Dios. Y a veces necesitamos tiempos de silencio. Aún por esa duda y el tiempo que estuvo mudo, le sirvió, quién sabe, para meditar, para reflexionar. Ahí calladito, empezó a pensar. El final de la historia está en los versículos 57 al 66, que te invito a que los revises, que son preciosos. Un papá que apoya a la mamá y que queda asombrado cuando oye que está embarazada, pero que queda asombrado cuando llegue el tiempo del nacimiento. Un papá que apoya a la mamá cuando todo el mundo hace presión social y le dice, debe llamarse Zacarías. Y ella dice, no, se llamará Juan. Y él, aunque está mudo, con una tablilla, la pone ahí, se llama Juan. Eso nos enseña que las relaciones familiares hay que cuidarlas. Apoyémonos como iglesia. Zacarías la cuidó, incluso hasta en eso sencillo del nombre. Y lo más hermoso son las palabras de Zacarías, que también te invito a verlas, que con esta termino. Cuando Dios te ha librado de algo, agradeces y alabas a Dios. Das gracias cuando Dios responde las oraciones. Das testimonio público para fortalecer la fe de otros cuando Dios ha hecho una obra en tu vida. Lo das sin vanagloriarte y creerte que lo que te pasó fue porque eras tú y ya. Zacarías del 67 al 79 dice, bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él no dice, gracias Dios porque me diste un bebé a mí y a mi esposa. Lo primero que hace dice, esto es para bendición de todos. Los hijos que tú tienes, la familia que Dios te dio, no es tuya, es de todos, porque edificarán la sociedad. Y en primer lugar son de Dios. Así que confía que si Dios te dio hijos, padres, hermanos, tíos o quien te haya dado para educarlo o para acompañar, Dios lo edificará. Y hay otra promesa: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo nunca se apartará. Amados hermanos, tu oración ha sido escuchada. En esta época, la respuesta más grande es saber que el Salvador Jesús vino a liberarnos del pecado y el lodo que nos ataba. No hay un regalo más grande y hermoso que Cristo. Cristo es el motivo para celebrar la Navidad, la razón.
Eso es lo mejor. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque tú eres la razón para celebrar. Eres la razón para dar gracias. Que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya fruto en los árboles, con todo nos alegramos en ti, el Dios de nuestra salvación. Aunque las vacas no den leche, Señor, con todo nos alegramos en el Señor, porque tu respuesta está. Y dice tu palabra: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias porque estás en control y tu respuesta, Señor, está con tus hijos. Gracias porque el ejemplo de Zacarías nos deja ver que adoró a Dios, alabó a Dios, que lo primero que hizo fue adorar. Y luego sí le habló al niño y profetizó sobre él. Ayúdanos a que con nuestros hijos o quienes nos rodean podamos decir palabras de edificación, de consuelo, pero también de exhortación cuando haya que exhortar. Ayúdanos, Señor, a hablar con sal. Y Señor, y sabemos que todas estas promesas tienen un tiempo y un propósito. Y al final del texto, Señor, Lucas deja ver que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nuestra descendencia, nuestros planes, proyectos, lo que hagamos tendrá un propósito porque tú se lo has dado y porque has sido tú, Señor, el que planeó todo. Señor, gracias porque la Navidad no solo es regalos, no solo es dar cosas, es entender que Dios ha dado a Jesús, que Dios oye y responde oraciones, que no se olvida, que la respuesta está en tu mano, Señor, que lo que haces lo haces con propósito. Gracias, Señor. Gracias porque la respuesta, Señor, no vino porque, ay, pobrecito Zacarías, está estéril por muchos años y pobrecito le voy a dar, sino que vino por el propósito más grande, el propósito mesiánico, el propósito que has preparado desde antes de la fundación del mundo con nosotros. Gracias, Señor, porque en esas obras que preparaste de antemano caminaremos